Martes ya está con nosotros y Trinidad González Torres, que es jefe de información, coordinador de información de la revista Buzos de la Noticia, para hablarnos sobre el tema de esta semana. Es correcto, Citlali, perdón. Jesús, buenos días. Yo buenos días. Con mucho gusto. Esta semana, este día, lo adelantabas hace unos minutos, 30 de abril. Bien, hoy en la portada de la revista Buzos de la Noticia presentamos un tema, el escandaloso repunte de la violencia en México. Y de qué trata el contenido de este reportaje que presentamos en portada. Tiene que ver con que el primer trimestre de la cuarta transformación conocida en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el más violento en 2 décadas. ¿Por qué nosotros planteamos este tema? Y desde luego este título, revisamos nuestro compañero reportero Martín Morales, revisó las estadísticas de algunos años, pero en concreto las estadísticas que tienen que ver con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un organismo dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Le dio alguna revisión, algunos análisis en los datos, y precisamente llega a esta conclusión que el primer trimestre del actual gobierno es uno de los más violentos. Y bueno, hemos presenciado las últimas semanas casi asesinatos a diario, masacres, y así lo denominan algunos también a diario, en Veracruz, en otros puntos de la República del país, en Guanajuato. Bueno, ningún estado prácticamente se queda fuera, sino es de manera generalizada esta situación. Y el presidente de la República ha también dado mucho de qué hablar en el contexto de que siempre confronta la información que le hacen principalmente medios de comunicación, los periodistas, con que yo tengo otros datos. En ese contexto se da esta dinámica de la información entre los datos oficiales del propio gobierno a través del secretariado y los datos que da el presidente en el contexto de yo tengo otros datos. Y bueno, ¿por qué nosotros planteamos que es el más violento? Precisamente porque en el primer trimestre de este año, pues son más de 8.500 los muertos que han, difícilmente han caído por la violencia, precisamente porque no hay una estrategia. Nosotros lo referimos en el reportaje, no hay una estrategia en 100% que se aplique a disminuir estos delitos, estos homicidios. Y la única diferencia que hace el presidente con que va a disminuir la violencia son con los programas sociales. Lo ha reiterado en diversos foros. ¿En 6 meses? En 6 meses lo ha reiterado también, en que los programas sociales, una vez que se apliquen al 100%, va a disminuir la violencia. Por la otra parte es que en el contexto de el nuevo gobierno responsabiliza a los gobiernos anteriores, echa la culpa a gobiernos anteriores, del PAN, del PRI, los más recientes, que son los responsables directos de este incremento en las muertes o en la violencia del país. Pero ayer, por ejemplo, tuvimos el caso de la jovencita que fue asesinada dentro del CCH Oriente. Tenemos el caso de que ayer entran a un hospital de Oaxaca y también se ponen a asesinar personas. Entran a una fiesta en Minatitlán. En Saltillo, desde 2013 no se presentaba una balacera como la que se presentó el fin de semana. Entonces estamos ante, como si bien lo presenta el título, ante un repunte de violencia. Pero además estamos ante que algunos lugares que nosotros pensábamos donde estábamos aislados de esa inseguridad, pues ahora son focos rojos. Las escuelas, los hospitales, las fiestas, las convivencias familiares ya han dejado de ser seguras. ¿Qué opinas ante todos los artículos? Ayer le daba una revisión a la revista, todos los artículos, los reportajes, tanto el de Veracruz como el repunte a la violencia, como el del primer trimestre del año. ¿Tú cómo ves al revisar pues toda esa información que presenta esta semana la revista Buzos y que ya no puedes estar seguro en ningún lugar verdaderamente?
Es correcto, no, bueno, nuestros compañeros reporteros hacen dos materiales que presentamos en la revista, y parte de las conclusiones no de los reporteros, sino de especialistas en el tema, que preguntamos y les cuestionamos cuáles son los motivos principales de esta violencia creciente, pues dan algunos datos importantes. Por ejemplo, en el contexto de plantear los programas sociales no van en ese sentido de disminuir la violencia. La otra parte importante que asumió el compromiso Durazo, Alfonso Durazo, actual también secretario de Seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, planteó una circunstancia o una idea muy importante antes de la campaña, es decir, que se iban en el contexto de mostrar a la delincuencia que este tipo de acciones tienen consecuencias legales. A 3 meses de de asumir el cargo, pues no vemos ningún detenido de proporciones mayores, no vemos una estrategia encaminada a ese sentido. ¿Qué es lo que sí vemos? La otra parte es que hay una condición de echarle la culpa a gobiernos anteriores, administraciones anteriores, y así están en esa dinámica. Por lo tanto, la delincuencia, la violencia, la ola de violencia en el país, pues es posible que vaya creciendo dado estas circunstancias, que no se ve una estrategia bien definida en el contexto de castigar a los responsables, de coartar los recursos que pudieran generar para comprar armas, para generar toda la violencia. Así se va a ir este primer trimestre o este primer año. Pero en este sentido embona perfectamente la Guardia Nacional, que tanto se ha discutido, que ya se aprobó, que no tiene todavía un proyecto de trabajo, pero ya está operando en algunos estados como Veracruz, como Oaxaca, en la Ciudad de México. Embona perfectamente. ¿Eso va a ser la solución? No es la solución, al menos en estos primeros días no ha servido casi de nada. El fin de semana que recientemente pasó en Veracruz, precisamente en algunos kilómetros en los alrededores donde ya opera la Guardia Nacional, sin también una ley todavía vigente en su totalidad, donde ya opera la Guardia Nacional, pues hay asaltos. Hubo el caso, lo reflejamos también en una nota informativa. Hubo un asalto en un autobús. ¿Qué significa eso? Que la Guardia Nacional tampoco hasta ahora se ha consolidado para ser una fuerza que de verdad limite pues esta ola de violencia creciente que hay en el país. Si no está constituida, si no está consolidada en el papel, ¿cómo esperamos que esté consolidada en la realidad? De verdad, muchas gracias Trinidad González por visitarnos y pues platicarnos sobre lo que esta semana presenta la revista Buzos. Muchas gracias.